Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Al llegar a desembarco del rey, Tyrion la encontró tan apestosa como siempre, pero mientras caminaba por las calles, vio a la guardia de la ciudad y haciendo guardia. Eso, aunque pareciera loco, era extraño, por lo que antes de ir a la Fortaleza Roja, y mientras ocultaba a Sher, Tyrion hizo algunas averiguaciones. La ciudad estaba recibiendo más barcos de lo habitual, pero todos estos barcos nuevos, eran comida y otras cosas, pedidas a nombre de la corona, y que se llevaban a la Fortaleza Roja. Su señor padre tenía razón, a pesar de lo incompetente que se veía Cersei en la carta que mandó a su padre, al parecer no lo era tanto, y ya sabía que lo más seguro, era que pronto podrían aparecer más enemigos y alguien podría atacar la ciudad, reunir suministros para un asedio prolongado, era lo mínimo que se podía hacer. Y al llegar a la Fortaleza Roja, junto con su guardia Lannister y sus salvajes de las montañas, Tyrion averiguó sobre el paradero del rey, que estaba celebrando su onomástico, mientras el Consejo Real resolvía los problemas que él había creado. Tyrion suspiró en su interior, y fue a ver a su sobrino, que estaba en el patio de torneos. Cuando Tyrion entró al lugar, estaba toda la corte, pero él solo los miró, y ninguno se acercó a saludarlo, por lo que Tyrion fue directo hasta donde estaba su sobrino, sentado al fondo, sobre un trono elevado, mientras era atendido por sirvientes, y sus hermanos estaban sentados a su lado, disfrutando de la celebración, bastante simple, comparada con la celebración del onomástico anterior de Joffrey, donde hubo un gran torneo. Del otro lado del trono elevado de Joffrey, estaba una de las niñas Stark, la menor de ellas, que lucía uno de los vestidos que antes pertenecía a Myrcella, y era escoltada por aún más sirvientas que el rey y también tenía más guardias, lo que era algo extraño. La niña miró a Tyrion con ojos llenos de odio e intención asesina, y pareció querer lanzarse sobre él, pero miró a Joffrey de reojo, y apretó los dientes, para permanecer en su lugar. Tyrion se preguntó si Joffrey la golpeaba o la torturaba para que obedeciera, pero la niña no parecía maltratada de ninguna manera, de hecho parecía mejor atendida que el mismo rey. Joffrey, que fingía mirar un pequeño espectáculo de baile, sonrió, lo que indicaba que en efecto estaba muy pendiente de la niña. Tyrion notó que los sirvientes y los guardias que rodeaban a Arya Stark, también estaban en tensión, incluso el perro y otro guardia real que cuidaban al rey. Entonces no es Joffrey, sino que esta niña puede saltar en cualquier momento al cuello de alguien, pensó Tyrion. A él ya le había parecido que el carácter de esta niña era muy diferente al de su hermana, y al parecer no había entendido mal. Sansa Stark también resultó ser una psicópata de cuidado, por lo que su opinión de ella fue errónea, y era mucho más peligrosa que su pequeña hermana salvaje. Estos Stark, eran toda una sorpresa para el reino, pues su hermano mayor, había hecho que su señor padre, cayera en una trampa y ahora Jaime también estaba en sus manos, esta gente no se podía subestimar. Lord Stark también descubrió que sus sobrinos eran bastardos, aunque ahora quedaba como traidor, él había tenido razón, solo que no era tan astuto como inteligente y pagó el precio por no saber manejarse en la corte real. Tyrion miró a Joffrey. Sobrino, y Joffrey lo miró directo a los ojos. Su Majestad, corrigió Joffrey con una sonrisa amenazadora. Tyrion hizo una mueca, e iba a hablar, pero Joffrey agrandó su sonrisa, y Tyrion comprendió que si no le hacía caso, su vengativo sobrino le haría sufrir. Tyrion miró al perro, quien una vez le advirtió que Joffrey sería el próximo rey cuando Tyrion lo disciplinó dándole una bofetada. Tyrion no pensó que ese día llegaría tan pronto, y evidentemente Joffrey tampoco lo había olvidado. Su Majestad, dijo Tyrion con los dientes apretados. Veo que se la pasa bien, y aunque estamos en guerra, no le vi por el campo de batalla, agregó. Tío, no seas maleducado, antes de hacer reproches a tu rey, al menos primero saluda a mis invitados, dijo Joffrey, y Tyrion debía aceptar que estaba algo sorprendido, no solo porque la réplica era aceptable, sino porque él hubiera tenido en cuenta a sus invitados. Me disculpo, Su Majestad, dijo Tyrion con una pequeña reverencia, y miró a la niña Stark. Lady Arya, reciba mi pésame por la muerte de su padre. Y Arya Stark aspiró hondo y escupió al suelo con una expresión asesina. Toda la corte, que ya miraba de reojo, porque el rey reprendió a Tyrion, se escandalizó. Joffrey hizo una mueca de desagrado. Lady Arya tiene demasiado energía, llevadla a recibir un masaje relajante y... Arya saltó, pero todos sus sirvientes y guardias la rodearon y luego la apresaron, mientras ésta se retorcía y los amenazaba de muerte, pero estos la ignoraron y se la llevaron.
La última maldición de Arya Stark fue dirigida al rey, y a los Lannister. Su majestad y tío, soy un perfecto caballero, Lady Arya ha sido tratada como una princesa en todo momento, y un masaje es solo un masaje, si no me crees puedes ir a mirar cuando gustes, he ordenado que le den 2 masajes diarios, y toda la corte puede dar fe de ello explicó Joffrey y la corte asintió, pero la sonrisa de Joffrey, era la de un villano satisfecho por hacer alguna maldad. A Arya no le gusta que la llamen Lady Arya, y tampoco usar vestidos, darse baños, ni masajes, también odia a muerte las clases de etiqueta explicó Myrcella y Tommen asintió. Tyrion solo pudo parpadear, entendiendo que la niña sí estaba siendo torturada y que su sobrino lo hacía adrede. Este engendro no ha cambiado en lo absoluto, pensó Tyrion, haciendo una mueca, pero se encogió de hombros, porque eso era algo que ya sabía, era una lástima que Sansa Stark no hubiera logrado su propósito. Tyrion se acercó a sus otros 2 sobrinos, que había que decirlo, hoy parecían un poco más animados que el resto de las veces que Tyrion los había visto junto a su hermano mayor. Myrcella, querida, te ves más linda cada día alabó Tyrion. Gracias tío dijo Myrcella con una hermosa sonrisa. Tommen, ¿cómo has estado? Preguntó Tyrion. Tío, esperaba un torneo se quejó Tommen con un suspiro. Ya lo haremos la siguiente vez dijo Tyrion. Quizás en tu onomástico agregó y Tommen lució esperanzado. Tío, ¿qué haces aquí? Según los informes del consejo, ¿estabas siguiendo a la mano en la batalla contra los Stark? Preguntó Joffrey. Tú la has cagado, y yo estoy aquí para limpiar el desastre, pensó Tyrion pero no lo dijo. Mi señor padre me ha nombrado su representante en desembarco del rey dijo Tyrion. Madre no va a estar contenta con eso, pero si no me obligas a estar todo el día allí, por mí está bien dijo Joffrey dándole su permiso con despreocupación. Joffrey, no deberías dejar tus responsabilidades como rey en manos de otros dijo Myrcella con un suspiro. Tyrion se tensó, esperando que Joffrey reaccionara mal a ese consejo, pero este solo tomó una copa de vino, bebió con calma, y luego miró a Myrcella. Myrcella, soy el rey, pero hay una reina regente, porque aún no soy mayor para ocupar el cargo, nadie quiere a un rey que no ha cumplido la mayoría de edad en el trono, en una situación de guerra como la de ahora, por eso madre se hace cargo, y ahora el abuelo también ha enviado refuerzos, nuestro papel, es ver que nuestros súbditos y nobles estén bien, pues las gestiones de la política y leyes del reino, ya están en manos seguras y capaces declaró Joffrey, y los nobles presentes se apresuraron a aplaudir ante su discurso. Tyrion se quedó con la boca abierta por un par de segundos. Su sobrino idiota, acababa de dar un discurso político. Solo no quieres trabajar murmuró Tommen, tan bajo que no llegó a los nobles, pero ellos que estaban más cerca y los guardias de Joffrey sí escucharon. Mierda, pensó Tyrion, mirando de forma apresurada a Joffrey, pero Joffrey solo tomó una uva y la comió con despreocupación. Perro, creo que escuché zumbar a una mosca, ordena a los sirvientes que traigan más abanicos dijo Joffrey con despreocupación. No soy una mosca. Reprendió Tommen. Deprisa perro, zumban realmente fuerte dijo Joffrey. El perro se rió, y también Myrcella, luego toda la corte, mientras Tommen hacía varios pucheros. Y unos minutos después, mientras Tyrion entraba al salón del trono dirigiéndose al consejo pequeño, él se preguntaba quién demonios había sustituido a su sobrino. Y al llegar al consejo pequeño, Tyrion se abrió paso entre los guardias reales que custodiaban la puerta, y entró como perro por su casa, mirando con despreocupación a los presentes, que lo miraron a él sin saber qué demonios hacía allí, mientras Tyrion iba a acomodarse en la silla opuesta a la de Cersei, que ocupaba la silla del rey. En el consejo estaba el consejero de los susurros, el eunuco Varys, el consejero de la moneda, Peter Baelish, el gran maestre Pycelle, el comandante de la guardia de la ciudad Janos Slynt, y por supuesto, Cersei que era la reina regente. Faltaban los consejeros de leyes y barcos, que eran Renly Baratheon, y Stannis Baratheon. ¿Qué haces aquí? Gruñó Cersei amenazadora. Hola querida hermana, ¿cómo has estado? Preguntó Tyrion, mientras sacaba un pergamino y se lo entregaba a Varys que se apresuró a revisarlo. Yo por fortuna, sigo vivo, después de que esa loca de Lysa Tully y su hermana desquiciada, trataron de matarme, he estado con los salvajes de las montañas, en una guerra, y ahora también aquí explicó Tyrion. Cersei solo miró a Varys. Por orden del Lord Mano, Lord Tyrion Lannister, será su voz en el consejo del rey dijo Varys leyendo el pergamino. Fuera.
reprendió Cersei, apenas controlando su ira al recibir la noticia, aunque no se refería a Tyrion, que solo se sirvió una copa de vino mientras el resto se apresuraba a salir. Es falso. Gruñó Cersei. Por supuesto, hermanita, todo es una mentira mía, dijo Tyrion poniendo los ojos en blanco, porque ambos sabían, que si alguno de ellos se atrevía a usurpar la voluntad de su señor padre, era posible que la muerte no fuera algo tan terrible para ellos en un futuro cercano. ¿Por qué te ha enviado? Preguntó Cersei con enojo. Cersei, ¿en verdad tienes que preguntar eso? Teníamos a 3 rehenes Stark, pero luego nos enteramos que habías perdido a uno de ellos, y aunque fue recuperada, tu hijo le cortó la cabeza al más importante de ellos, que era Lord Stark. No tengo que decirte lo enojado que está nuestro señor padre por ello, ahora que Jaime es prisionero en aguas dulces, dijo Tyrion. Cersei perdió toda su furia en un segundo. Hoth tenía sus razones, y él fue quien localizó a la niña fugada, dijo Cersei con incomodidad. Decir que su hijo y actual rey actuó porque le tenía miedo a una niña, no parecía ser nada que quisiera explicar. Tyrion debía admitir que no sonaba nada bien, luego tendría que ver cómo solucionar este asunto. Cersei, he visto a Joffrey, sigue siendo una mierda, pero ahora parece tener sentido social, e incluso es capaz de tratar con sus hermanos. ¿Puedes decirme cómo es que ha cambiado? Preguntó Tyrion, y Cersei lo miró con ira, pero luego hizo una mueca. Joff ha vivido una mala experiencia, y ha decidido tratar mejor a la gente a su alrededor, dijo Cersei con un suspiro. Tyrion parpadeó, al parecer el asunto con Sansa Stark, realmente lo había asustado. Tyrion pensó que en efecto, si algo podía hacer cambiar a una persona, era mirar a la muerte a la cara, pero ¿y por qué tortura a la niña Stark? Preguntó Tyrion. Cersei lo miró mal, pero ella no era tonta, esa niña no estaba fingiendo, realmente odiaba ser tratada de la forma en que Joffrey había ordenado que fuera tratada. Siendo una prisionera, eso no estaría bien visto. Esa mocosa es una salvaje, y una impertinente. ¿De qué pueden acusarnos? ¿De darle la educación que evidentemente sus padres no le dieron? Preguntó Cersei. Tyrion pensó que eso era cierto, por más que Arya Stark pataleara, no era como si se le estuviese tratando mal, que ella lo viera así, solo era un punto de vista. Pero hacer estas tonterías de a gratis, tampoco dejaba nada bueno que decir del rey, y ahora estaban en guerra. Ordénale que deje de molestar a esa niña, no necesitamos más rumores, dijo Tyrion. No lo haré, ya hablé con Joffrey de esto, y dijo que tenía una buena razón para darle una correcta educación a Arya Stark, gruñó Cersei. Tyrion frunció el ceño. ¿Al menos te dijo cuál era esa buena razón? Preguntó Tyrion. Él dijo, que no le creería si me lo dijera. Antes no le he escuchado, no puedo ignorarle una vez más y menos con esos Stark, que resultaron ser una familia de locos peligrosos, dijo Cersei. Tyrion se tensó. La hermana mayor es una psicópata loca. ¿Será la hermana menor igual? ¿Qué clase de locura le afectará? Se preguntó Tyrion. Él decidió hablar seriamente con su sobrino al respecto, porque él era ahora la mano del rey, y si había algo malo con una de sus prisioneras, él debía saberlo. Bien, hablaré directamente con él, para averiguar qué pasa con la niña. Ahora creo que debemos hablar de lo que nos conviene a ambos, y creo que estarás de acuerdo conmigo en que lo primero que debemos de tener en cuenta, es que a nuestro señor padre, no le gustará que sus órdenes sean ignoradas, dijo Tyrion. Cersei apretó los dientes. Y una hora después Tyrion terminó de negociar con Cersei, estableciendo algunos puntos de acuerdo, para no entrar en demasiadas disputas por la autoridad luego. Una vez hablado con Cersei, faltaba otra tarea, que era ir a ver a su segundo rehén Stark, la psicópata prometida de Joffrey, la niña Sansa, el peor monstruo del que Tyrion había oído, pero como lo que había oído de ella era de parte de uno de los informes de su padre, y puede que hayan sido hechos para limpiar el nombre de Joffrey, aunque la posibilidad de que fuera así era muy baja, Tyrion no sabía qué le pasaría a cualquier espía de su padre, que no le relatara los hechos tal y como sucedieron, y más aún directamente mentirle. Por eso, una vez frente a la puerta de la habitación de Sansa Stark, Tyrion respiró hondo y dudó un segundo en entrar, pero allí había guardias, y él también llevaba guardias, no podían ver a su nuevo hermano, dudar en enfrentarse a una niña. Quédense aquí, ordenó Tyrion a sus propios guardias y entró al cuarto de Sansa Stark. Al entrar, Tyrion parpadeó, porque él esperaba ver a una chica llorosa y deprimida, vigilada por sus sirvientas, pero lo que vio, fue a una reina sentada en un trono, y siendo adulada por 5 chicas de su misma edad, mientras era atendida por sus sirvientas.
Los Stark en este lugar ciertamente son bien tratados, pensó Tyrion haciendo una mueca en su mente. Lord Mano, por favor, entredijo Sansa con voz suave y una cortesía neutral. Tyrion frunció el ceño en su mente, pero se acercó. La mano que ahora colgaba en el pecho de Tyrion, después de su arreglo con Cersei, no le había pasado por alto a Sansa. Lady Sansa, veo que se encuentra bien. Yo acabo de llegar, y como sabrá es parte de mis deberes velar por su seguridad. Primero que todo, quisiera darle mi pésame por la muerte de su padre y Tyrion recitó todas las cortesías necesarias y Sansa las recibió todas con amabilidad, y una sonrisa suave permanente en su expresión. En ningún momento sus expresiones fluctuaron, sin importar que hablaran. Ella rió de sus chistes, frunció el ceño cuando tenía que hacerlo y fingió ignorancia cuando tenía que hacerlo. Y esta niña es muy peligrosa. Pensó Tyrion en cuanto salió de la habitación de Sansa Stark. Y sin duda, ella fue capaz de hacer todo lo que dijo Joffrey. Agregó. Y Sansa vio salir al enano Lannister. Su madre decía que todo en este mundo era por una razón, por eso no se podía confiar en los locos, las personas deformes, ni los bastardos, todos ellos eran así por algo, y ese enano, no debía ser la excepción. Igual que el bastardo de su padre, al que ella siempre trató con indiferencia, no porque fuera mala como decía Joffrey, sino porque los bastardos eran criaturas nacidas de la lujuria de los hombres, seres viles y traicioneros. Ella no era la mala, Jon era el malo, este enano deforme también debía ser un ser malvado, pero su madre también decía que la cortesía era la armadura de una dama, y ahora, Sansa entendía el verdadero significado de esa frase, pues recientemente había descubierto, que la cortesía no solo era un arma, sino una espada que podía ser blandida para obtener todo lo que ella deseaba. Sansa miró a las damas que le acompañaban. ¿Entonces Arya tuvo otro ataque de locura en el cumpleaños del príncipe? Preguntó Sansa. Lady Sansa, al parecer Lord Tyrion le ofreció su pésame por la muerte de su padre, dijo una de sus damas con prisas, para ser la primera en complacerla. Sansa sintió una punzada de tristeza por su padre. Ese monstruo de Joffrey Baratheon, que no era un Baratheon sino un bastardo Lannister, había matado a su padre, y luego la había culpado a ella. Nadie le había creído a Sansa, porque el bastardo había dicho que ella maltrataba a su hermana, y despreciaba a su hermano bastardo. Pero era mentira, ella no maltrataba a Arya, solo se había reído un poco de ella, y luego pidió perdón. Ella no era mala, Arya era la mala, una niña maleducada, que siempre estaba causando problemas, Sansa era la buena, su madre se lo había dicho muchas veces, ella era una dama perfecta. Ella no era una traidora, todo era falso, todo era obra de Joffrey, él era un bastardo como Jon, una persona vil y traicionera y también un monstruo que mató a su padre, ella no tuvo nada que ver, ella no traicionó a su padre, Sansa se lo explicaría todo a su madre, cuando Robb la rescatara, y la librara de ese monstruo de Joffrey, que era un bastardo retorcido. Mi amada hermanita, siempre fue algo salvaje, ella no entiende de modales, dijo Sansa con pesar, y sus damas se apresuraron a asentir, ellas siempre estaban deseosas de complacerla y escuchar sus opiniones sobre todo, y Sansa había descubierto, que ella en verdad era una dama perfecta, y sabía mucho de todo lo que tenía que ver con las damas, por lo que después de escuchar los problemas de sus damas, que también le daban mucha información de ellas en estas conversaciones, Sansa podía darles buenos consejos que ellas apreciaban. Y Joffrey miró el cometa que llevaba varios días en el cielo, y que todos interpretaban a su manera, tomándole como una señal de sus propias creencias. Al final, ese cometa, solo era un cometa. Quizás en el mundo de los libros significaba algo, pero Joffrey no estaba en ese mundo, por fortuna para él su mundo era más simple, y aquí él podía obligar a todos a decir, que ese cometa estaba allí para celebrar su cumpleaños y todos tendrían que repetirlo como loros, a la vez que se inventaban excusas de por qué era así, y si alguna de estas excusas, no le parecía agradable, aquel que la hubiese inventado, se ganaría su desagrado, y eso en tiempos de guerra, podía significar perder la cabeza, o verse enviado a una misión suicida. Era así de fácil. La vida de Joffrey no tenía un buen futuro, pero no era una vida difícil, considerando que él ni siquiera gobernaba el reino, y no tenía que preocuparse por asuntos de estado. Joffrey pasaba el día viendo crecer el pasto, molestando a Arya Stark para sacarle sus ideas salvajes de la cabeza, reuniéndose 2 horas al día con los bastardos de la reina, y por la tarde, entrenando su cuerpo flaco, también había dejado crecer más su cabello, porque la corona seguía molestándole debido a que su cabello era muy corto, y no le hacía bien de colchón.
Y a un mes de haber llegado, su tío Tyrion Lannister ya empezaba a planificar las defensas de la ciudad y a deshacerse de los inútiles, comenzando por el comandante de la guardia de la ciudad, que envió al muro por incumplir sus deberes, negligencia en su puesto, corrupción y todo lo que se le ocurrió. Como Joffrey pensó, no había forma de que dejaran a Janos Slynt en su puesto, y que dejaran a Renal en sus manos. Cersei también le avisó que su abuelo mandó a reforzar su segundo ejército, y este había mandado respuesta para decir que habían puesto vigilancia y defensas apropiadas en caso de emboscada. Si no era así, Joffrey en verdad iba a cortar cabezas, porque ellos no podían perder la ventaja militar en esta guerra. Y un mes y unos pocos días después del onomástico del rey, y de la llegada de Tyrion, Varys observaba al rey entrar a la habitación de Arya Stark. Esto era demasiado extraño, por lo que los pajaritos de Varys que le seguían, le habían avisado, y ahora Varys veía como el rey sacaba a todos los sirvientes, y se quedaba a solas con Arya Stark. Esto no presagiaba nada bueno, y Varys se apresuró a enviar a uno de sus pajaritos por la mano, antes de que ocurriera algo. Arya Stark, que no era tonta, miró a Joffrey con cautela, mirando al perro detrás de este, que siempre la suprimía, cuando ella atacaba. ¿Qué quieres?, preguntó Arya Stark, cuya educación era pésima, pero Joffrey no mostró ninguna reacción, aunque no permitía que nadie, con excepción de su propia madre, lo llamara de otra forma, que no fuera su majestad. Pero ahora, ante Arya Stark, él no mostró ninguna reacción, aunque ésta ni siquiera mencionó su nombre, tratándole como a un campesino. Lady Arya, vengo en son de paz, después de todo, hoy es vuestro onomástico, y tuvisteis la cortesía de asistir al mío, dijo Joffrey, haciendo quedar atónita a Arya Stark. Varys estaba el doble de atónito que Arya Stark, él no podía creer que Joffrey siquiera se preocupara por esa información y... Varys dio un respingo, cuando en medio de la sorpresa de Arya Stark, Joffrey dio 3 pasos rápidos y hundió su puño en el abdomen de Arya, y lo hizo con tanta fuerza, que la niña quedó sin aire y perdió el control de sus piernas, incluso el perro parecía sorprendido de esta violencia inesperada. Bien, pequeña salvaje, ahora podremos hablar, dijo Joffrey, cambiando por completo su tono de voz y su forma de hablar, acuclillándose enfrente de Arya Stark que apenas podía respirar, doblada por la cintura. Majestad y calla perro, esta pequeña salvaje solo entiende a los golpes, dijo Joffrey y miró a Arya Stark. Arya, ¿recuerdas a Meca?, preguntó Joffrey. Arya se estremeció y a pesar del dolor, trató de moverse, pero no pudo. Varys dio un respingo de la sorpresa, pero no porque Arya recordara al niño, sino porque el rey supiera su nombre, o se acordará de él. Bien, veo que le recuerdas. Arya, quiero que sepas, que yo no veo diferencia alguna entre tú y ese niño. Lo que quiero decir, es que en este reino, los nobles ven a los campesinos como la hierba del monte. Por eso los matan sin inmutarse. Por eso mi madre ordenó la muerte de tu amigo pecoso y feo como un sapo, y Arya volvió a tratar de levantarse. Joffrey solo suspiró. Necia, te he aporreado el hígado, en este momento, mientras más te muevas, más durará el dolor, y más grave será el golpe. Lo que debes hacer es quedarte quieta, tratar de respirar y calmar el dolor. Eso hará que te recuperes más rápido, dijo Joffrey. Arya gruñó haciendo todo lo contrario a lo que él decía. Varys entendió que Arya estaba siendo manipulada por él con gran facilidad. Joffrey quería tiempo para hablar, y Arya Stark se lo estaba dando, por lo que él sonrió. Arya, en este momento, con tu minúsculo cerebro, deberías estar pensando en vengar la muerte de ese niño, vengándote de mi madre, que dio la orden de matarlo. Y como no entiendes las reglas de nuestra propia sociedad, también deberías querer matar al perro que ejecutó la orden, dijo Joffrey, y los movimientos de Arya confirmaron sus palabras. Arya, te equivocas, quien mató a ese niño, fuimos yo y tu hermana Sansa y por supuesto, tú misma, Arya Stark. Así que si quieres cortar la garganta de alguien, debes comenzar conmigo, que usé a ese niño para saber qué tan desquiciada estaba tu hermana loca, que te traicionó para cerrarse a mí como una sanguijuela, y por supuesto a ti misma, que eres una completa ignorante de nuestras normas sociales y no entiendes que en este reino, todos tienen su lugar, y eso es por una razón. Y Joffrey detuvo sus palabras, y le sostuvo la cabeza a Arya para levantarle la cara, que tenía una expresión de dolor, pero sobre todo, un gran odio. Veo que mis palabras te están entrando por un oído, y te salen por el otro, dijo el rey con enojo, pero luego bufó con desprecio.
No importa, incluso tu pequeño cerebro atrofiado, eventualmente tendrá que procesar lo que te digo, pues la verdad, Arya Stark, es la realidad que nos rodea, y solo los locos pueden ignorarla. ¿No crees que somos los responsables directos de la muerte de ese niño? Entonces usa tu minúsculo cerebro, para pensar en esto. ¿Qué hubiera pasado si ese día yo hubiese seguido mi camino? Preguntó Joffrey, y Arya parpadeó. Así es, Mika seguiría vivo. ¿Qué hubiera pasado si tu hermana hubiese dicho la verdad desde un principio? Pues que Mika seguiría vivo, a nadie le importaría su existencia. Pero, ¿qué hubiera pasado si Arya Stark se comportara según su estatus y las reglas de este mundo? Simple, jamás hubieses conocido a ese niño, y él no hubiese muerto. Al final, la principal responsable de la muerte de ese niño, fue tu completa ignorancia, Arya Stark. Al final, tú y tu ignorancia, fueron los responsables de lo que pasó ese día, Arya Stark. Pero esa no fue la única vez que tu ignorancia y falta de educación, te trajo la desgracia. ¿Recuerdas esa conversación que escuchaste en los túneles? Preguntó Joffrey, y la expresión de dolor de Arya, fue sustituida por conmoción. Así es, niña estúpida, tú fuiste la primera en enterarte de que había una conspiración en contra de tu padre, pero no pudiste hacer nada con esa información, porque eres una ignorante, y ni siquiera te enteraste de qué fue lo que escuchaste. Arya gruñó, pero Joffrey solo rió. No, eso es mentira, lo que pasó, fue que al igual que tu hermana loca, tú tampoco querías irte de Desembarco del Rey, estabas muy contenta aquí. Tu padre, que era el doble de idiota que tú, y no se molestó en educarte, solo contrató a otro salvaje sin cerebro, para que te enseñara a jugar con un palo, y a perseguir gatos sarnosos, mientras su ignorancia, lo llevaba a cavar su propia tumba. Arya, si hubieses estudiado como era debido, sabrías el significado de las palabras que escuchaste. Incluso si al llegar a Desembarco del Rey, te hubieras molestado en aprender de la gente que te rodeaba y no a jugar con un palo y a perseguir gatos, también hubieras podido salvar la vida de tu padre idiota, la de Jory, la de la septa Mordane, la del mayordomo Polle. Y Arya intentó atacar, pero cuando Joffrey soltó su cabeza, ella cayó al suelo, y solo pareció sentir más dolor. Joffrey simplemente volvió a sostenerle la cabeza. Sí, Arya Stark, eres así de patética. Así de ignorante. Así de insignificante. Confundes la fuerza bruta con poder. Exiges no ser llamada Lady, y lo haces con orgullo, como si eso te hiciera más grande. Mocosa, solo te humillas a ti misma. Lady no es algo que te haga débil, Lady es un título que está por encima de millones en este reino de necios. Rechazar semejante poder, por blandir un palo, solo puede llevarte al desastre, un desastre como el que ya has experimentado, y aún así, insistes en convencerte a ti misma de que tu camino de ignorancia y estupidez, es el correcto. Mira tu estado. Mira de lo que vale tu entrenamiento del palito, y atrapar gatos sarnosos. Alguien supuestamente débil y patético como yo, te ha dejado mordiendo el polvo de un solo golpe. Arya, desprecias a tu hermana. Crees que ella es débil e indefensa. Pero, ¿es esa la realidad? Sansa Stark, a quien tú desprecias, te traicionó 4 veces para lograr sus propios fines. Colaboró en la muerte de tu amigo, traicionó a tu padre e hizo que le cortaran la cabeza, y tú aún seguías viéndola como tu hermana y un ser inocente y puro, cuando ella fue quien me puso contra la pared, mientras tú has quedado en el suelo como un gusano inútil de un solo golpe. Mírate a ti misma, Arya. Débil, sin ningún apoyo, no tienes ninguna influencia, eres la burla de toda la corte. Ahora mira a tu hermana. Toda la corte tiembla al oír su nombre. Todos tienen extremo cuidado al tratar con ella. Aún siendo una prisionera, todos se apresuran a llevarle regalos, y asegurarse de congraciarse con ella. Mientras se ríen de ti, a tu hermana le temen. ¿Por qué crees que pasa esto? Joffrey negó con la cabeza. No sé ni para qué me molesto en preguntar, con tu cerebro atrofiado y tu completa ignorancia, no lo entenderías, así que voy a decírtelo. Tu hermana, Sansa Stark, es una lady, ese título que desprecias. Y no es una lady cualquiera, ella es la única Lady Stark, y una vez que tu hermano sea derrotado en esta guerra, ella será la heredera del norte. Si tu hermano no es derrotado, ella será la heredera y reina en el norte, mientras tú y tu palo se arrodillaran para agradecerle sobre la tumba de todos tus hermanos, padre y madre. Esa es tu realidad, Arya Stark, dijo Joffrey levantándose, y apartándose, mientras Arya de duras penas, podía ponerse en pie, pero ya no podía atacar, porque Joffrey ya había retrocedido, dejando al perro a un lado, pero a 2 pasos por delante de él y...
La puerta de la habitación de Arya Stark se abrió, y 2 guardias reales se apresuraron a entrar. Unos segundos después, entró la mano, cuyas piernas cortas no daban para grandes velocidades. El rey les miró a todos con curiosidad, luego le hizo una reverencia a Arya Stark. Feliz onomástico, bufón real, dijo el rey con una sonrisa y salió de la habitación. Y Tyrion vio a Joffrey salir, y a Arya Stark de pie sin moverse de su lugar. Arya Stark no lucía ninguna marca evidente de maltrato, pero su vestido estaba algo desarreglado, y su peluca, descolocada. Ella apretaba los dientes, y Tyrion creía notar algo de dolor, debido a la rigidez de su postura. «Lady Arya, ¿se encuentra bien?», preguntó Tyrion con temor de recibir una respuesta. Arya no dijo nada por varios segundos, luego trató de hablar, pero su boca tembló y no pudo hacerlo. Ella se apresuró a apretar los dientes, pero sus ojos se pusieron rojos y sus lágrimas se derramaron, haciéndoles quedar paralizados a todos. Esta niña había estado viviendo en la calle, con perros y mendigos. Se pasaba el día peleando con uñas y dientes contra todo el que se pusiera en el camino, solo gruñendo y amenazando a todos. Por su carácter, ella no lloraría sin importar cuánto fuera golpeada, pero ahora estaba tan conmocionada que no podía hablar sin echarse a llorar. Mierda, esto es muy grave, pensó Tyrion sin saber qué hacer, y Arya Stark se dio media vuelta. Estoy bien y quiero estar sola, dijo con una voz quebrada que apenas podía contener el llanto. Tyrion apretó los dientes. Él sabía que en algún momento, algo como esto iba a pasar, pero lo había ignorado, porque no quería que Joffrey recordara que era el rey, y se metiera en los asuntos del reino. Sin embargo, ya no podía seguirlo haciendo. Ya oyeron a Lady Arya, dejémosla a solas, dijo Tyrion tomando la única salida que tenía en este momento, y dejando a un guardia real, para asegurarse de que nadie entrara a la habitación por al menos una hora. En cuanto al mismo Tyrion, él se apresuró a ir a la habitación de Joffrey, que leía un libro, sentado en un cómodo sofá. Joffrey y Tyrion apretó los dientes cuando Joffrey le miró con curiosidad. Majestad, dijo Tyrion dando un suspiro en su mente. ¿Sucedió algo con Arya Stark?, preguntó Tyrion, que tampoco quería recibir la respuesta esta vez. Solo le puse al corriente de algunas verdades. La niña es algo obtusa, y no me conviene que lo siga siendo, explicó Joffrey con calma, y el perro bufó, por lo que fue evidente que esas verdades también incluyeron daño físico. Majestad, ¿por qué insiste en torturar a esa niña?, preguntó Tyrion. Joffrey miró a Tyrion de arriba abajo. Tío, aunque te diga mi interés en este asunto, no vas a creer una palabra de lo que te diga. Pero si realmente insistes en inmiscuirte, puedes averiguar las mismas cosas que yo he averiguado. Sin embargo, debo decirte que no me acerco a Arya Stark por gusto. Ella es aún más peligrosa que su hermana loca, y no, debería decir que ella tiene el potencial para ser más peligrosa que su hermana loca. Si Arya Stark no es controlada a cada paso que dé, un día será llevada de nuestro lado, y ese será el día en que empiece a correr la cuenta regresiva hacia el momento de nuestras muertes, explicó Joffrey. Su tono era serio, y no parecía estar haciendo una broma. Antes, Tyrion habría pensado que su sobrino era un psicópata loco, pero ahora, las máscaras de los Stark habían caído, y habían resultado ser una mina de problemas. Además, el único que vio todos estos problemas desde un inicio, fue este mocoso impertinente que tenía enfrente. Tyrion supuso que la basura se reconocía a sí mismos al verse. Majestad, ¿qué debo investigar?, preguntó Tyrion, pero Joffrey se rió de él. Tío, no tienes la capacidad para investigar este asunto. Por eso, de lo que te enteres, dependerá de otra persona que sí pueda investigarlo, aunque quizás no quiera hacerlo, o quizás resulte muerto en un lamentable accidente al tratar de hacerlo. Sea como sea, no es asunto mío. Si quieres saber por qué me interesa Arya Stark, debes comenzar a investigar a un hombre en las celdas negras, que sería reclutado por la Guardia de la Noche. Su nombre es Hakengar. Él estaba en las celdas negras, porque tenía como objetivo, viajar al norte junto a Arya Stark, y ganarse su confianza. Si logras averiguar su verdadera identidad sin morir en el intento, entonces sabrás por qué actuó, explicó Joffrey, que seguía mirándole con curiosidad. Al parecer quería saber qué iba a decidir Tyrion. De nuevo, Tyrion hubiese pensado que su sobrino solo decía tonterías, pero ahora, él se veía obligado a pensar con otro punto de vista. Y Majestad, no es necesario investigar, te creo, dime por qué Arya Stark es más peligrosa que Sansa Stark, dijo Tyrion.
Joffrey esta vez le miró con sorpresa, y luego se quedó mirándole por varios segundos, como si tratara de decidir si él decía la verdad. Al final hizo una mueca. Tío, olvidaba, que en el fondo, eres igual de cobarde que yo, dijo Joffrey con un suspiro. ¿En el fondo? Preguntó el perro con reproche en su voz. Joffrey lo miró y puso los ojos en blanco. Perro, acabas de soltar a una Stark, y ya te arrastras a los pies de otra, no tienes remedio, dijo Joffrey con impotencia, y el perro gruñó con enojo. Tyrion hizo una mueca, porque si alguien como el perro reclamaba a favor de Arya Stark, era que Joffrey había hecho algo deplorable, mientras estuvo a solas con Arya Stark. Joffrey volvió a mirar a Tyrion, luego miró a su alrededor. Tyrion se tensó, esperando escuchar algo muy turbio sobre Arya Stark, pero con la esperanza de que fuera algo que él pudiera manejar. Tío, ya te lo he dicho antes, y no creo que necesite repetirme, dijo Joffrey y miró al perro. Perro, muéstrale la salida a mi tío, ordenó Joffrey. El perro empujó a Tyrion fuera, y le cerró la puerta en la cara, no sin antes decirle que si iba a investigar, que no le dirigiera más la palabra al rey. Tyrion parpadeó, el perro parecía creer completamente en las palabras de Joffrey, y ya se despedía de cualquiera que intentara investigar este asunto turbio. La verdad era que Tyrion también estaba muy dispuesto a creerle, por lo que no iba a arriesgar su propio cuello investigando, y mientras caminaba, pescó a un sirviente. Ve a decirle a Lord Varys, que tengo un encargo para él, ordenó Tyrion. Él entendía que, como dijo Joffrey, y si esto en un asunto peligroso y difícil, él que no tenía contactos en este lugar, no tenía la capacidad de investigarlo, y quien lo hiciera, correría un alto peligro de sufrir una muerte prematura. Por fortuna, él tenía a muchos conspiradores de los cuales quería deshacerse, y entre ellos, el que menos necesitaba ahora era el eunuco, por lo que a él sería a quien le ordenara esta investigación. Y Varys, que acababa de escuchar la conversación que tuvo lugar en la habitación del rey, y aún sentía escalofríos por todo el cuerpo, pues a diferencia de Tyrion Lannister, él sí creía todo lo que dijo el rey, y entendía cada paso que daba, para evitar que Arya Stark llegara a ser un peligro para todos, escuchó con perplejidad el mensaje que le acababa de enviar la mano, y como él sabía la conversación que Tyrion Lannister acababa de tener con el rey, y que era este encargo que seguramente tenía para él, se quedó atónito, y no podía creer lo miserable que podía ser Tyrion Lannister. Varys se había acercado a él desde que llegó, y le había ayudado de forma sincera, porque creía que era una persona inteligente, que merecía un poco de apoyo, pero ahora, él lo enviaba a morir, era evidente que para Tyrion Lannister Varys no era una persona grata. Varys pensó en cómo escabullirse de esta labor, y hacérsela llegar a Baelish.